Bienvenido una vez más, estamos aquí en tu programa favorito, Despiértate tú que duermes. Hoy nos acompaña nuestra hermana y querida Nicole Guzmán. Bienvenido, Nicole. Gracias, gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Gracias a ti también por invitarnos a este tu programa que será de mucha edificación para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nicole, nos gustaría saber quién es Nicole, de dónde viene Nicole, para que puedan conectarse un poco más contigo, para que puedan conocer más de ti, lo que están viendo este video. Amén, amén. Pues yo, como ya tú bien dices, soy Nicole, me congrego en Ciudad de Refugio, mi pastor Juan Manuel Núñez, aquí en la ciudad de Linz. Y nada, nosotros estamos aquí en el cuerpo de Cristo, en la lucha y en la batalla. Estamos para ayuda y edificación para cada uno de ustedes, ya que Cristo nos está ayudando a nosotros también y nos está liberando, así nosotros también tengamos palabra para las demás personas que están como así estuvimos nosotros. Y aquí estamos trayendo una palabra de esperanza, una palabra de fe para cada uno de ustedes. Amén. ¿Cómo viniste a los pies de Cristo? ¿Cuál fue la situación donde tú entendiste que debía de buscar algo más? Como que tú sentías, no sé, ese vacío que tú querías llenar y tú decías, yo quiero conocer al Dios vivo, a nuestro Creador. ¿Cómo fue Amén. esa experiencia? Amén, amén. Mira, es un poco larga, pero antes de empezar, yo quiero leer unos versículos bíblicos para ampararme un poco más a lo que es la lectura. Amén. Son unos versículos que me abrieron mucho los ojos a mí y me ayudaron mucho a mí misma. Y yo quería compartirlo con ustedes. En Amén. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 hasta el 10. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole al Padre que abra el entendimiento de nosotros y que sea Él germinando esa semilla, germinando esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vaya, Wow. señores. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno y eterno, glorioso Jesús. Así vemos, hermanos, cómo Dios llama a la adolescencia y la juventud vanidad. Y así es, queridos hermanos. Y para entrar un poco más en mi contexto, para entrar un poco más en lo que es mi testimonio, yo leí esa cita bíblica porque después que yo vine a los pies de Cristo, yo digo, wow, Dios mío. Y pensar que yo tenía tantos pensamientos diferentes antes de yo llegar a tu camino, es, ¿cómo le digo? Cuando uno se pone a pensar en esos momentos, en esos meses atrás, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, eso es hermoso, mis amados. Y mi testimonio empezó, uno a veces le pasan cosas en la vida. Y yo creo que Dios no procesa a todos nosotros. Dios tiene una manera de procesar a cada quien. Y mi proceso fue hace como 2 o 2 años y medio atrás. Yo vivía con mi esposo una vida normal, según, como así decir, en el mundo, viviendo por los placeres de la carne. No, yo soy joven, me puedo permitir una cosa, me puedo permitir otra que aquella. Y entre esa búsqueda, mi esposo es joven, al igual que yo, es un poco más mayor que yo, pero es joven también. Y en esa búsqueda, nosotros joven, que este mundo nada nos llena, todo es pasajero. En esa búsqueda nos topamos con un vicio, vamos a decir el enemigo. El enemigo veía
esa luz que Dios iba a poner en nosotros. Y el enemigo se le quiso adelantar a Dios. Y nos puso como un vicio. No le vamos a echar toda la culpa al enemigo, porque nosotros también tengamos el libre albedrío. Nosotros dijimos que sí. Y en lo que iba pasando el tiempo, que estuvimos envueltos en ese proceso, vamos a llamarlo así, llegó un momento en el que yo sentí en mi corazón que ya llegó el momento de parar, que llegó el stop. Porque yo no sé si ustedes pueden reconocer que todo en la vida empieza como un juego. Empieza como es que no tengo nada que hacer, estoy aburrida, ¿por qué mejor no hago esto? Y a veces creamos malos hábitos en nuestra vida. Pero como dice la palabra de Dios, esos caminos que nosotros creemos que son de vida, al final es de muerte. Y hacia allá íbamos mi esposo y yo, hacia el camino de muerte. Pero yo le doy gracias al Señor Jesucristo, que es tan misericordioso el Señor, que Él tuvo misericordia de nosotros y la luz llegó a nuestro hogar. Pero no fue fácil, queridos hermanos. No es fácil. En el proceso, cuando ya yo sentí en mi corazón de que ya teníamos que parar, de que nos estábamos excediendo, yo empecé, yo ahora después que analizo, porque después que uno pasa el proceso viene el analizamiento. Cuando ya tú pasas la prueba, que ya pasó todo, entonces tú como que analizas. Y yo analizando, queridos hermanos, yo me doy cuenta que eso fue Dios que lo permitió. Dios puso el sentir en mí. Yo tenía el sentir de que ya era hora de yo alejarme de ese mal hábito que yo estaba haciendo en mi vida. Ya era hora de yo empezar a buscar del Señor. Entonces, yo cada vez que hacía esa mala práctica, me sentía mal y empezaba a venir en mí como que me aceleraba. Y hubo una vez que yo haciendo ese mal hábito, me dio un ataque de pánico, de ansiedad. Yo necesitaba aire, yo sentía que yo me iba a morir. Yo no sé en sí qué fue lo que me pasó. En sí, yo le dije a mi esposo, llama a la ambulancia. Yo me acosté y yo sentí que me iba. Mi cuerpo empezó como a temblar por dentro. Y cuando yo me paré, ya yo empecé como hasta alucinar. Ya yo estaba alucinando. Cosas que estaban pasando con mi cuerpo, pero mi esposo me decía que no estaban pasando, que era mental, señores. Y en ese momento yo le dije a mi esposo, llama a la ambulancia, porque yo no aguanto más. En lo que la ambulancia viene, yo creo que es mi fin. Yo creo que yo pensaba mi hija, yo tengo una niña pequeña, ¿qué va a ser de mi hija? ¿Qué será de mi hija? Y le digo yo a mi esposo, llama a mi madre, porque me quiero despedir de mi madre. Y él, cuando yo me estoy hablando con mi madre, que le estoy diciendo, mami, que yo me voy, que me siento muy mal, no puedo respirar, y ahí mismo llega la ambulancia y la dejo y bajo para abajo. Y en lo que estoy allá en la camilla, en el hospital, me ponen muchos aparatos aquí para ver el corazón y tal. Yo estoy ahí acostada pensando y mirando para arriba. Y lo más triste, señores, de ese momento era, si yo me muero, ¿a dónde iba a ir mi alma, señores? ¿A dónde? ¿Qué sería de mí? No, señores, nosotros estamos en esta vida de paso. Esto no es para siempre. Jóvenes, escuchemos, señores. Dios siempre tiene una persona que nos dé una palabra de amor y de aliento. Dejémonos escuchar, amados míos. Señores, yo no quería entrar al evangelio. Yo le voy a ser sincera, yo no voy a decirle a ustedes que cuando yo veía a los siervos que iban para la iglesia, que a lo mejor vivían una vida que a mis ojos, Señor, era aburrida. Que a mis ojos no puede beberse un trago, que estar a lo mejor haciendo cosas infructuosas, como le llama el Señor. Para mí eso era yo negarme a mí misma. Para mí eso no era vivir. Yo decía que yo era muy joven. Pero yo les digo que, mis amados, la muerte no tiene edad. Cuando yo me vi en esa camilla, yo le dije, Dios mío, ¿y si yo me muero ahora? ¿A dónde irá mi alma? ¿A dónde irá mi alma? ¿A dónde iré? Yo no sabe, yo misma
yo misma no sabría en ese momento. Y yo cuando al otro día me desperté, los médicos vinieron, me dijeron que yo tenía depresión, que a lo mejor que un psicólogo. Y yo no hice caso, yo me fui para mi casa. Y como ya ustedes vieron, ya el enemigo estaba atacando porque ya él veía que la luz estaba por venir. Pues resulta que nuestro querido Vladi, aquí presente, que Dios lo bendiga mucho y bendiga a su familia, porque ha sido una persona que Dios ha usado mucho para traer a su familia al evangelio. Y Vladi hablaba mucho con mi esposo y le decía de la palabra de Dios, que Dios es amor, que Dios liberta, que Dios sana. Y yo lo escuchaba, claro está. Por eso le digo, mis hermanos, todo el que venga a hablarle de Dios, no le cierre la puerta. Escúchelo. Es difícil porque todos luchamos con cosas, señores. Y a veces tú tienes un mundo tan de una manera. A veces uno tiene tantas cosas negativas que cuando una persona quiere darte una palabra del Señor, a veces nuestra propia concupiscencia nos dice, ahí viene este con lo mismo y a mí a lo mejor llevándome, ¿quién me trajo? No, mis amados. Dios siempre tiene una persona ahí para que nos dé una palabra de fe y de esperanza. Aferrémonos a esa persona que Dios está poniendo. Entonces, yo misma no hice caso. Por eso les hablo a través de mi propia experiencia, de mi testimonio. Yo no hice caso a esa palabra. Cuando el querido hermano iba y le decía a mi esposo que por qué no nos ponemos a leer la palabra, que por qué no intentamos buscar del Señor. Y yo seguí mi vida, mi esposo también. Seguimos nuestra vida. Resulta que como a las 2 semanas vuelve y me da ese ataque, vuelvo y me pongo fatal, pero ya yo no llamo a la ambulancia porque yo sé que ya ellos me dijeron lo que me estaba pasando, que era ansiedad. Simplemente me dijeron que coja aire por la ventana, que me esté tranquila. Pero ¿qué pasa? Que a mí me dio con que irme para donde mi familia, que yo necesitaba el amor de mis padres, el amor de mi familia. Y señores, mire, yo en menos de 2 semanas, yo lo que es mi vida de aquí de Austria, mis pertenencias, mis cosas materiales, señores, yo dejé todo eso perdido. A mí no me importó nada de eso. Entonces, tengamos que recapacitar antes de que sea tarde. Miren cómo yo esperé estar en ese momento y en esa circunstancia para dejar todo. ¿Por qué no dejarlo estando bien? ¿Por qué hay que esperar llegar a ese momento de desesperación, a ese momento donde uno no tiene esperanza? ¿Por qué nosotros mismos a veces obligamos al Señor a que Él nos apriete tanto de una manera que tengamos que venir a Cristo con dolor? ¿Por qué no aceptarlo cuando estamos bien? Cuando estamos llenos de vida, llenos de salud. Entonces, en caso que me voy para donde mi familia, le digo a mi esposo, mira, vende todo, da mi ropa, haz todo lo que tú quieras, pero cojo a mi hija y llévame al aeropuerto. Me fui huyendo del problema. Señor, el problema estaba en mí, que yo no era feliz con nada de lo que había a mi alrededor, que Cristo me estaba llamando y uno no puede huir de nosotros mismos. Allá en España, que yo estaba en España, estaba con mi mamá, estaba mi papá, pero mi propio yo, uno no se va a librar de nuestro propio juzgar. Nosotros hablamos del enemigo, pero nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Cuando tú te acuestas en la noche, que tu propia mente te martilla, donde ella sabe que tiene que martillarte. Señores, mira, tú te puedes ir a China si tú quieres. Y tu conciencia y esa voz dentro no se va a callar. Cuando todos se vayan, cuando tú apagues las luces, tú no vas a poder callar esa voz que tú tienes dentro, que te dice, tú estás mal. Ese camino que tú llevas no es el correcto. Allá estaba yo en España, gloria al Señor, y estaba con mi familia. La verdad que el amor de mi madre y de mi padre me hizo
un poco coger fuerza, coger ánimo. Pude salirme de ese mal hábito. Realmente le pedí al Señor, aunque yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero pude salirme de ese mal hábito que yo llevaba en mi vida. Empecé a recuperar mi mentalidad porque el enemigo estaba bregando mucho con lo que era conmigo la ansiedad, con lo que era que nadie te quiere. El enemigo quería hacer ese juego psicológico conmigo. Mas yo, en el nombre de Jesús, me paré en pie y aún así, sin yo tener conocimiento, yo sabía que había algo más fuerte conmigo, que estaba ahí, que me ayudaba. Y cuando yo estoy en España, que estoy con mi esposo, llega un momento en que yo me recupero, gracias y gloria a Dios, me recupero, me siento mejor y ya era hora de volver a nuestra vida normal. Mi esposo habla aquí con su familia para que lo reciban, en lo que él viene, trabaja, busca un apartamento y luego que yo venga con los niños. Resulta que viene mi esposo, ya Vladi y la familia están un poquito más visitando la congregación. Ya está totalmente diferente que como cuando nosotros nos fuimos. Porque cuando nosotros nos fuimos, Vladi hablaba de la palabra, pero no asistía, no había una congregación, no, era diferente. Cuando mi esposo viene, que me llama y me cuenta de los nuevos cambios, que él está visitando la iglesia, que a él le ha encantado, le ha agradado, que tiene más deseo de buscar al Señor. Ahí vuelvo a lo que yo le leí a ustedes la cita bíblica. ¿Qué le dije yo a mi esposo? Mira, a mí no me venga a estar hablando de evangelio, yo soy muy joven para estar en la palabra del Señor. Yo un día no te diga a ti que yo vaya a la iglesia. Pero incluso usaba hasta palabras hirientes, señores. Y es algo penoso en sí, porque realmente eso que nosotros buscamos en el mundo, que creemos que nos lo va a dar el mundo, solo Dios nos lo puede dar, señores. Y mi esposo cada vez que me llamaba, me hablaba de que, wow, ya yo quiero conseguirme un apartamento para que tú vengas, para que tú también vayas conmigo a la iglesia. Y yo le decía cosas hirientes, porque yo no le voy a decir a ustedes que uno vive bien. No, señores, realmente uno se opone, porque el enemigo eso es lo que quiere, que tú no conozcas, que tú no recibas esa palabra de Dios. Llegó el día, gloria al Señor, yo vengo aquí con los niños, estamos en la casa. ¿Y qué yo me dije a mí misma? Dios mío, porque aunque yo no creía en Dios así, ni leía la palabra, pero yo sabía que había un Dios. En realidad todos sabemos que hay un Dios. Lo malo es que uno no quiere hacer la voluntad de lo que dice la palabra de Dios, porque tengamos que sujetarnos. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Porque yo sabía que había un Dios y que un día yo me iba a poner a cuenta con Él. Pero, señores, todo es aquí en la tierra. Después que usted se muere, según lo que dice la palabra de Dios, no yo, nosotros seremos juzgados. Y es algo, ¿cómo le digo a ustedes? Es algo que yo no tengo ni palabra. Lo único que yo puedo decirle a ustedes es que nos arrepintamos y que vayamos a los pies de Cristo. Que no nos olvidémonos de seguir. Dios va a poner el amor en nosotros para que nosotros queramos obedecer la palabra de Dios. Nosotros no tengamos que pensar, ¿cómo voy a actuar? ¿Me van a aceptar en la congregación? ¿Caeré yo bien a los hermanos? Wow, pero yo hablo muy mundanamente. Hermano, venga a Cristo, que Dios lo va a libertar, que Dios le va a mostrar a usted cómo usted debe de hablar, que Dios le va a enseñar a usted cómo usted debe caminar. No se preocupe, que Dios es el Rey de Reyes y Él tiene todo en sus manos. Amén. Amén. Y así le seguía diciendo. Llego yo aquí. Lo primeramente que dije yo, Dios mío, mi esposo está entregado a tu palabra. Yo no puedo irme en contra de él, porque es que entonces yo voy a dividir mi casa. Déjame yo ir a la iglesia para complacerlo a él. Déjame yo ir para complacerlo a él.
Porque yo sé que yo no voy a encontrar nada. A Dios que me perdone. Pero yo voy a ir para yo complacerlo a él. Llega el domingo y yo voy. Señores, me agradó. Porque ahí yo sentí palabra de Dios. Ahí yo sentí que el Señor me ama. Señores, ahí yo sentí que hay un Padre que espera por nosotros. Y es tan hermoso porque yo no me había sanado totalmente de mi ansiedad. Señores, eso se aprende a controlar. Ustedes no han visto personas que le dan esos ataques y dicen, yo me sané. Usted aprendió a controlarlo. Porque en realidad eso se muere cuando usted es libre en Cristo. Amén. Porque yo lo experimenté, amados míos. Miren, yo le dije, ese domingo yo fui para complacer a mi esposo el primer domingo. Y el segundo domingo le dije yo a él, amor, vámonos para la iglesia. Yo no le voy a decir a ustedes que que ya yo me iba a entregar a Cristo. No, yo no le voy a mentir. Me agradó, señores. Abrámosle. Aunque usted no se convierta, pero cuando usted lo inviten, cuando usted le hablen de la palabra de Dios, abra su corazón. Porque usted no sabe qué palabra tenga Dios para usted. Miren, señores, yo no me negué. Y yo no le voy a decir a ustedes que yo me entregué a Cristo ese día. Pero me gustó. Porque fue un ambiente lindo, un ambiente sano, un ambiente donde tú realmente, tú te sientes amado. Señor, el mundo está muy falta de amor ahora mismo. Ahora mismo tuvo una persona llorando y tú hasta miedo tienes de acercártele a decirle qué te pasa o un Cristo te ama. Resulta que yo sentí un amor increíble. Y el otro domingo le dije yo a mi esposo, baby, pero vámonos para la iglesia. Me dice él, wow, ¿tú quieres ir? Le digo yo, claro que sí, vámonos a escuchar palabra de Dios. Recuerdo yo que yo iba de camino y que yo dentro de mí, le dije yo, Señor, si es verdad que tú existes, sáname. Libera mi mente. Señores, a veces nosotros pasamos por procesos donde el médico te da un papel donde dice que tú te recuperaste, donde tu familia te ve recuperada, pero tu mente y tu cuerpo por dentro están destrozados todavía. Donde tú solo tienes apariencias. ¿Por qué? Porque hay una vida que hay que seguir, porque hay unos niños que hay que criar, porque hay un trabajo donde hay que asistir, porque nos están esperando. Pero cuando tu alma está destrozada, cuando tú no te encuentras, eso es lo más desesperante del mundo. Cuando tú tienes que decir, no, yo estoy bien, porque tú sabes que tú tienes 2 niños que están esperando que nosotros, que somos el mundo de esos niños, estemos bien. Pero nosotros sufrimos. Y yo le dije al Señor en ese momento, Padre, dentro de mí, mi esposo no sabe, yo le dije, Señor, si en verdad tú existes, mira, Padre, sáname, a que yo te sienta, Señor. Miren, yo sentí una cosa increíble dentro de mí. Yo sentí que yo tuve esperanza, tuve fe. Y en ese momento ahora yo comprendo, Cristo me hizo libre. Lo que pasa es que la liberación, Cristo pone 1%, pero nosotros tengamos que poner la otra parte. A veces Dios ha hecho con nosotros tantas cosas que nosotros no hemos descubierto porque simplemente a lo mejor no tenemos fe o no la creemos, señores. Así. Y en ese momento yo sentí en mí una esperanza, un nuevo renacer. Pero ¿qué pasa, hermano? Que si yo no hubiera seguido yendo a la iglesia, Cristo no hubiera podido totalmente liberarme. Porque con una sola vez, aunque Cristo sea todopoderoso, Jesús es un caballero. Y si tú no le abres tu vida, si tú no le entregas todo, Él no puede obrar en ti, lamentablemente. Y yo recuerdo que en ese momento yo sentí tan hermoso dentro de mi corazón. Sentí que yo podía ser libre. Y yo empecé a ir todos los domingos. Empecé a no dejar de congregarme. Y ese amor fue creciendo. Señores, nosotros vamos a Cristo. En mi caso, yo fui a Cristo. Pero yo también fui
porque a mí me decían que Cristo sana, que Cristo liberta. Y yo le dije, Padre, si es verdad que tú eres todo eso, sáname, libérame. Y así Él lo hizo conmigo, como así lo puede hacer contigo, hermano. Ven a Cristo, ven a sus pies, que Él te escucha y Él no te juzga, queridos hermanos. No importa, mire, dicen en 1 Corintios, ven con tus cargas, no importa lo que tú tengas, ven a mí, que yo te haré libre. O sea, no me recuerdo cómo es la cita. En 1 Corintios. Porque hay un versículo también que dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Amén. Eso es el mismo Jesús que le está diciendo así. Amén. Wow, pero realmente que impactante escuchar este testimonio, porque yo siempre digo que nosotros vemos por fuera que todo está bien. Así es. Pero dentro de la casa no sabemos las cosas que están sucediendo, no sabemos que la casa se le está derrumbando por dentro. Por fuera todo parece estar bien. Y es como tú acabaste de decir ahorita, dices tú que cuando tú viniste, tú tuviste que seguir congregándote para ser completamente libre, porque dice la palabra que cuando Cristo viene, ordena la casa y echa fuera todo lo malo, y dice que los espíritus salen, ese espíritu sale, y ese espíritu anda por tierra seca buscando, y como no encuentra un lugar donde se sienta cómodo, regresa a su casa, que es este templo, este es el templo del Espíritu Santo. Dice que vuelve y encuentra la casa barrida y ordenada, y él va y busca 7 espíritus más. Amén. Para habitar dentro del templo, si tú le das el permiso, ¿me entiendes? Amén. Entonces quiere decir que si tú tenías un mal hábito, ahora tú vas a tener 7 malos hábitos más, ¿me entiendes? Amén. Es algo fuerte, profundo. Aparte de esto, también recuerdo, Nicole, que en una ocasión, mientras yo le hablaba siempre a Flan, le hablaba de Dios y eso, siempre le hablaba del temor que yo sentía por Dios, a pesar de que yo no estaba al 100% en obediencia, ¿me entiendes? Pero yo tenía el temor de Dios y tenía la palabra de Dios en mi corazón. Amén. Y yo recuerdo que un día antes de acostarme, el Señor pone en mí que orara por ustedes dos, por ti y por Fran. Así es. Y yo obedecí, yo empiezo a orar, y al otro día cuando yo me levanto recibo la noticia de que se le estaba quemando algo en la cocina, no sé, en la casa se le quemó en la cocina algo, no sé qué fue lo que sucedió tampoco realmente. Amén. Gloria Entonces ahí yo a Dios. entendí que Dios me estaba llevando a interceder por ustedes un día anterior, por lo que iba a pasar ese día, esa noche, esa madrugada, no sé cuándo fue que sucedió eso. Así es. Sí, fue, como le digo a ustedes, eso pasó antes de yo irme a España, cuando estaba en ese proceso donde el enemigo quería confundir mi mente. Eso fue así, yo me acosté, dormimos la niña, y mi esposo se quedó en la cocina haciendo algo, y de repente él acabó y dejó la hornilla prendida, y el sartén como que se prendió con el aceite, y se estaba quemando la cocina, y nosotros estábamos acostados. Nosotros, lo que a mí me despertó era que la puerta estaba temblando así, porque ya el fuego, incluso cuando yo asomé la cabeza, ya yo vi el fuego así como estaba arropando, y yo agarré y me eché una sábana por encima y cogí la niña, y mi esposo salió y nos fuimos los 3 para el pasillo y llamamos a los bomberos y tal, y así fue el proceso. Sí, realmente el enemigo ya se estaba oliendo que la palabra de Dios, la luz iba a llegar a nuestros hogares, que la liberación iba a venir por el camino. No te extrañes si algún momento tú estás, que tú sientes vacío existencial, que tú necesitas una palabra, que tú te sientes vacío, no te sientes querido, no te sientes amado. Déjame decirte que hay un Padre que nos espera, que nos ama, que está abierto a nosotros y que Él sí nos escucha. Y cuando en tu vida estén pasando cosas que tú no entiendes qué es lo que pasa, a lo mejor la luz está a punto de llegar. Hazle el camino más fácil a Dios. Entrégate a Cristo sin necesidad que Él use algún proceso. Mira, hay procesos en nuestra vida, como enfermedades, como hay tantos procesos en nuestra vida que
Dios es amor, pero hay cosas que Dios permite que pasen, porque esa es la palabra, Dios permite que pase, para que nosotros vayamos a Él. Hagámosle la cosa fácil al Señor. Entreguémosle nuestra vida y nuestra alma sin necesidad de pasar por momentos dolorosos. Porque imagínense ustedes que al yo estar oponiéndome o mi esposo hubiese pasado algo más grave o que no hubiéramos quedado dormidos. Señores, realmente esto no es un juego. Esto no es un juego y es penoso decirlo, pero en este momento muchos de los jóvenes que vamos a ser, como así decir, el motor del mundo, ¿no? Porque decimos que la generación son las nuevas personas que vamos a trabajar, que vamos a ocupar los puestos, que vamos a estudiar. Vamos a decir que somos la generación que va creciendo para el mundo, ¿no? Si nosotros vamos creciendo y sentimos ese vacío existencial, no sabemos quiénes somos, andamos sin rumbo, déjame decirte a ti y a cada una de esas personas que se toparán con este video, que a lo mejor sientan, que dicen, déjame yo ir esta noche y salir, a lo mejor pierdo el control porque me siento como que me falta algo. Mira, ese algo, al otro día tú vas a llegar a tu casa, tendrás dolor de cabeza, tendrás molestia en el estómago. Tus problemas van a estar ahí. Tu situación económica va a estar igual que como tú la dejaste esa noche. Ahora bien, tú le vas a sumar problema al problema. Pero si tú vienes a Cristo, mi querido hermano, déjame decirte que tu vida será cambiada un 100%. Porque estamos hablando de un Dios que ama, un Dios que liberta, un Dios que está dispuesto a acogerte, no importa el problema que tú tengas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría saber también qué clase de experiencia has tenido con Dios. Sabemos que Dios, dice en el libro de Job, que de una o dos maneras le habla a Dios al hombre. Amén. Sea a través de sueños o a través de visiones. Igualmente Dios puede hablarte directamente a tu pensamiento. Amén. Dios puede hablarle a tu vida. Dios tiene tanta manera de cómo hablarle al ser humano. Aleluya. ¿Has tenido tú una de estas experiencias en el tiempo que tú estás congregándote, que estás leyendo su palabra, que estás buscando de Dios? Amén, amén, así es. Como le decía, cuando vine a Cristo, muy al principio, como le digo, Dios es un caballero. Al Dios ver que yo, ¿cómo le digo? Yo no estaba convencida al 100%, pero al Dios ver que hubo una parte en mí que dijo, bueno, vamos, ya sea por complacer a mi esposo, pero es una parte positiva, porque aunque yo no lo crea, en esos momentos de adoración, hay cosas en mí que se van yendo y yo no me doy cuenta. Entonces, queridos hermanos, llegó un momento en que yo estaba en mi casa y yo fumaba cigarrillo. Llegó un momento que ya yo estaba yendo a la congregación y me estaba congregando. Llegó un momento que yo tenía 2 días atrás que yo sentía que me perseguían. Yo sentía que algo venía detrás de mí y yo miraba para detrás y yo no veía a nadie. Y yo decía, ¿pero qué será? Porque yo siento que me están persiguiendo, pero yo no veo quién. Resulta que esa noche a mí como que se me había acabado los cigarrillos, yo no me acuerdo qué, pero yo bajé abajo. Abajo había una máquina que tú los compras. Y yo le dije a mi esposo, quédate con los niños que yo voy a bajar a comprar una caja. Cuando yo bajo, yo siento que me están persiguiendo y tengo un mal presentimiento dentro de mí. Bajo, la compro, subo bien. Cuando yo subo arriba a la casa, siento que me están persiguiendo. Así, con pasos y todo. Y mientras yo más corría, eso más corría detrás de mí. Uh-huh. Y yo le digo a mi esposo cuando subo, baby, no es por nada, pero yo siento que me están persiguiendo. Hay algo que viene rápido detrás de mí. Y me dice él, ya él había dormido la niña y al niño ya él lo había dormido.
me dice él, ven, siéntate aquí. Yo me siento y yo estoy presintiendo en mí que algo se va a manifestar, Dios mío. Aunque nosotros, miren, para Dios utilizarte, usted no necesita tener un gran conocimiento de nada. Claro está, mientras más conocimiento tú tengas, Dios más puede utilizarte. Pero Dios lo que necesita es un cuerpo dispuesto, y Dios lo que necesita es una persona que esté dispuesta para él darte una palabra. Porque hay muchas personas que dicen, no, porque yo no acepto una palabra de fulano porque fulano no tiene una vida de ejemplo para dármela. Está bien, pero a veces hay que ponerle más atención a la palabra que a quien te da la palabra. Entonces, bien, mi esposo me dice, ven, siéntate. Cuando yo me siento, yo estoy presintiendo como que algo se va a manifestar, gloria a Dios. Y él me dice, dame la mano. Y cuando él me da la mano, yo soy malísima para imaginarme cosas. Y él le empieza a decirme, imagínate que tú estás abandonando esta tierra. Y él empieza digo él, pero para mí Dios lo utilizó. Él empieza a decirme que imagine que yo estoy subiendo al cielo. Miren, señores, y Dios sabe que yo soy mala en imaginarme cosas. Pero yo vi todo en mi cabeza. Miren, señores, yo sentí y vi en mi propia mente como que yo subí al cielo. Y yo vi un trono grandísimo, enorme. Y lo único que yo le vi abajo eran los pies con una sandalia y los brazos que le colgaban. Yo no... Wow. Y todo así como con nubes. Aunque nuestro Padre sea espíritu, que no sea físico, pero el Señor, Él te da de lo que Él utiliza el poco conocimiento que tú tienes para hablarte. Uh-huh. En ese momento yo vi esa visión y mi esposo ministrándome con palabras. Yo estaba sintiendo algo hermosísimo dentro de mí. Gloria al Señor. Solo Él, Señor, pudo darme esa experiencia. Y mientras mi esposo me ministraba y me hablaba, hubo un momento en el que yo iba a subir la mirada. Y él me dijo, no me mires. Así mismo yo lo escuché, señores. Me dijo, no me mires. Y yo no lo miré. Yo no miré, pero la sensación era muy hermosa, señores. Déjenme decirle que en ese momento, cuando yo volví en sí, yo estaba llorando, yo me tiré en el suelo y le pedí perdón a Dios, señores, porque muchas veces hay personas que te dicen, yo no tengo que pedirle perdón a Dios porque yo no he hecho nada. Señores, miren, hay tantas cosas que nosotros hacemos todos los días. Aún así yo haya venido a los pies de Cristo, aún así yo me congregue. Señores, yo tengo que pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días pecamos contra nuestro Señor Jesucristo. Sea intencional o intencional o de manera consciente. Entonces, yo recuerdo que cuando yo volví en sí, yo tuve un deseo de agarrar esa caja de cigarrillos y romperla. Y yo le dije a mi esposo, porque mire cómo es la mente humana. El pensamiento llegó a mí. El Señor me había dicho ya lo que Él quería que yo hiciera, porque Dios es claro. El Señor me dio a mí ese pensamiento. Me dijo, rompe todos los cigarrillos ahora mismo. Pero yo tenía miedo de decirlo a mi esposo. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos ya, la otra persona es más fácil juzgarte. Ahora, los pensamientos, si tú no dices lo que tú piensas, es diferente que la otra persona pueda decirte, mira, tú dijiste esto y no lo hiciste. Yo tenía miedo de decirlo delante de mi esposo porque al otro día a lo mejor me hubiera dado deseo de fumar y mi esposo podía juzgarme. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo me queda mirando y yo a él. Y cuando yo agarro la caja de cigarrillo, él me dice, yo sé lo que tú vas a hacer. Wow. Señores, a Dios no se le escapa una. Es que Dios es grande. Dios busca la manera de ayudarte para que tú dejes ese paso. Dios te pone todo ahí, señores. Porque cuando ya Él te va de ese paso es porque ya tú en el mundo espiritual lo has vencido. Solo falta tu pequeña parte.
Resulta, mis queridos hermanos, que ya mi esposo tenía en mente lo que ya Dios me había mandado a hacer. Y yo cuando agarré la caja, mi esposo me dijo, yo sé lo que tú vas a hacer, hazlo, porque Dios quiere que tú lo hagas. Gloria al Señor. Amén, te lo confirmó ahí. Amén, claro, me confirmó, me dijo, hija mía, no te escapes de lo que yo quiero que tú hagas. Señora, yo me paré y rompí esa cajetilla haciendo una oración de fe, porque nosotros no somos nada sin Jesucristo. Nosotros el dominio propio nos lo da nuestro Padre. Muchas veces nosotros pensamos, no, yo superé tal cosa o no creemos la gran cosa. No, eso es por misericordia de Dios, porque Él es que pone en nosotros ese espíritu de dominio propio. Amén. Y cuando yo me paro, lo rompo todo así en el fregadero y le echo agua. Pero ¿qué pasa? Otra parte de mí quería. Pero cuando Dios te da ese sentir tan grande, Él mismo te ayuda a sujetar esa carne. Cada vez que a mí me daba deseo de fumar, yo decía, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque lo que mi padre me mostró a mí en ese momento, eso es más que suficiente para yo saber que Él está conmigo, que yo no estoy sola, que no importa el vicio que tú tengas, Dios te va a ayudar. No importa los problemas, la carga. Él dice la palabra de Dios, ven y echa mi carga encima de mí. Ven y libérate en mí, en Cristo Jesús. ¿Qué consejo tú le pudieras dar a la juventud? A veces nosotros decimos, es que yo soy joven. Dime tú, a veces tú vas con ese amor a darle una palabra de Dios a una persona y te dice, no, porque es que yo soy muy joven. Señores, lo primeramente que yo quería decirle es que la muerte no tiene edad. Ahora estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, donde hasta sin tú a veces hacer nada, a veces tú estás en un momento donde no debiste estar y toca un problema, toca algo y te toca irte. Señores, lo mejor es estar bien y en paz con Dios. Y aunque nosotros seamos jóvenes, para mí no hay nada mejor como estar en la presencia de Jesucristo. Y así le digo, mis queridos hermanos, busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento, dice la palabra del Señor, donde nosotros le hablaremos y Él no va a poder estar ahí para nosotros. Gloria a Dios, wow. Realmente me ha encantado escuchar ese testimonio. Gloria al Señor. Escuchar desde tu punto de vista, ¿me entiendes? Realmente sí me ha gustado mucho. Me gustaría que se suscriban a nuestro canal, que comenten, ya que eso motiva mucho este canal para que siga creciendo, escuchar sus comentarios, escuchar sus peticiones. Nada, mi hermana, entonces si usted quiere añadir algo más o quiere despedir este video con oración. Amén, amén, una oración. Si tú entraste a este canal, no ha sido porque tú has querido, sino porque Dios tiene una palabra para ti. Porque Dios es grande. Y Él todo lo sabe. Dios sabe de qué tú estás falta en este momento. Y Dios te dice hoy, clama a mí que yo te escucharé. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Tú que estás en este momento viendo este video, si quisieras unirte a la oración, puedes hacerlo. Tu Padre te escucha en este momento. Diciéndole, Padre amado, Señor Jesús, a ti, Padre eterno, clamo, Señor, porque reconozco que soy una pecadora, Señor. Reconozco que te fallo a cada momento. Reconozco que no soy merecedora de aquel sacrificio que hiciste por mí en aquella cruz del Calvario. Reconozco, Padre amado, que me olvido de ti por los afanes de la vida. Reconozco, Señor, que no hago tu voluntad. Padre amado eterno, perdóname, Señor Jesús, perdóname, Señor. Y ayúdame, Padre eterno, bueno, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre celestial. Gracias, Señor, por este momento, Padre,
Gracias, Señor, porque tú me permitiste, Padre, hablar un poco de mi testimonio para edificación de aquellas almas que ya tú sabes quiénes son, Padre amado, los que recibirán palabra en este momento. Porque nada pasa porque pasa. Todo pasa porque tú así lo decides, Señor. Aleluya. Y hoy te digo a ti que estás allí en aquella pantalla o en aquel momento. Te digo que hay esperanzas. Te digo que hay un Dios que te escucha. Un Dios que vive pendiente de ti. Un Dios que lo que necesita es que tú lo escuches. Amén. Y amén. Gracias, Padre Celestial, por este momento tan maravilloso que pudimos compartir con nuestra hermana Nicole. Gracias, amado Dios. Que esperamos que este video sea de edificación para todo aquel que lo esté viendo. Que haya podido recibir una palabra de parte de Dios. Que pueda pensar antes de tomar decisiones, que pueda analizar bien, revisar su vida, ver si está bien delante de Dios. Amén. Y que desde este momento empiece a sacar todas las cosas que entiende que a Dios no le agradan. Aleluya. Y que le abra su corazón a Dios para que Dios pueda entrar en su vida y empezar a hacer cambios. Amén. Para bien en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.